Bienvenidos al Archivo de Bestias. En esta ocasión, hablaremos de una criatura mítica, el cíclope. Cuando alguien menciona la palabra cíclope, casi todos imaginamos exactamente la misma criatura. Un gigante descomunal, de fuerza imposible, y con un único ojo en mitad de la frente. Es una imagen tan poderosa que ha sobrevivido durante casi 3000 años y ha aparecido en novelas, videojuegos, películas y series de televisión. Sin embargo, hay un detalle que suele sorprender incluso a los aficionados a la mitología griega. Ese cíclope que todos tenemos en la cabeza representa solo una pequeña parte de la historia. De hecho, cuando los antiguos griegos hablaban de los cíclopes, no siempre se referían a los mismos seres. A lo largo de los siglos, esta criatura fue cambiando de forma y de significado. Hubo cíclopes que eran dioses capaces de fabricar las armas más poderosas del universo. Hubo cíclopes a los que se atribuyó la construcción de ciudades enteras, utilizando piedras que ningún ser humano habría podido mover. Y por supuesto, también existieron los gigantes salvajes y devoradores de hombres inmortalizados por Homero en la Odisea. Es curioso pensar que todas estas historias convivieron durante siglos. Para los griegos, no existía una única versión oficial de sus mitos. Cada poeta, cada región e incluso cada generación podía reinterpretarlos. Por eso, hablar del cíclope significa en realidad recorrer varios siglos de tradición oral y escrita, descubriendo cómo una misma criatura fue transformándose hasta convertirse en uno de los monstruos más famosos de toda la historia de la humanidad. Para descubrir el verdadero origen de esta criatura tenemos que viajar muy atrás, hasta los primeros poemas de la antigua Grecia, cuando los dioses todavía luchaban por el control del universo y los monstruos formaban parte del nacimiento mismo del mundo. ¿Qué significa realmente la palabra cíclope? El nombre cíclope procede del griego antiguo kíklops. Tradicionalmente se traduce como el del ojo circular o el del ojo redondo. La palabra está formada por dos raíces griegas, kyklos, que significa círculo o rueda, y ops, que significa ojo o también rostro, dependiendo del contexto. Curiosamente, el significado original no especifica de forma literal que la criatura tuviera un solo ojo. Esa asociación se consolidó con el paso del tiempo, cuando todas las representaciones acabaron mostrando a los cíclopes con un único ojo enorme ocupando el centro del rostro. Ese detalle físico terminó convirtiéndose en su rasgo más característico. Mientras otras criaturas mitológicas destacaban por tener varias cabezas, alas gigantescas o cuerpos híbridos, los cíclopes resultaban inquietantes precisamente por su simplicidad. Eran, en apariencia, casi humanos, salvo por ese enorme ojo que rompía cualquier sensación de normalidad. Y como ocurre con muchos monstruos de la mitología, ese único ojo probablemente encerraba un significado simbólico. Algunos estudiosos creen que representaba la fuerza bruta sin inteligencia, otros opinan que simbolizaba una visión limitada del mundo, seres capaces de verlo todo desde un único punto de vista, incapaces de comprender la complejidad de la civilización, las leyes o la convivencia. No existe una respuesta definitiva, pero lo cierto es que los griegos rara vez creaban monstruos simplemente para asustar. Casi todos representaban alguna idea. La hidra simbolizaba los problemas que se multiplicaban. Medusa era un reflejo del miedo y del poder de la mirada. El minotauro representaba la bestialidad encerrada dentro del ser humano. Y el cíclope, especialmente en la versión de Homero, parece convertirse en la representación perfecta de la fuerza sin civilización, del poder físico desprovisto de normas, cultura o compasión. Pero antes de convertirse en ese monstruo salvaje, los cíclopes fueron algo completamente diferente. De hecho, los primeros cíclopes de los que tenemos constancia ni siquiera eran enemigos de los dioses. Todo lo contrario, fueron algunos de sus mayores aliados. Y para conocerlos tenemos que viajar hasta una de las obras más importantes de toda la literatura griega, la Teogonía de Hesíodo, escrita hace casi 2700 años. Allí, en uno de los relatos sobre el nacimiento del universo, aparecen por primera vez los verdaderos cíclopes de la mitología. Los primeros cíclopes, los herreros de los dioses. Si queremos descubrir el verdadero origen de los cíclopes, tenemos que retroceder hasta aproximadamente el siglo VIII a.C. En esa época vivió Hesíodo, uno de los poetas más importantes de la antigua Grecia. Mientras Homero narraba las aventuras de héroes como Aquiles y Odiseo, Hesíodo decidió responder a otra gran pregunta: ¿cómo comenzó el universo? Su respuesta quedó recogida en una obra fundamental de la mitología griega, la Teogonía.
un poema que relata el nacimiento del cosmos, de los titanes y de los dioses olímpicos. Es precisamente aquí donde encontramos la primera aparición conocida de los cíclopes. Y la primera sorpresa es que no eran monstruos salvajes, eran seres divinos. Según Hesíodo, al principio de los tiempos existían Gea, la tierra, y Urano, el cielo. De su unión nacieron numerosas criaturas extraordinarias: los titanes, los hecatónquiros, que eran gigantes con 100 brazos y 50 cabezas, y también 3 hermanos muy especiales. Sus nombres eran Brontes, Estéropes y Arges. Sus propios nombres ya revelan cuál era su naturaleza. Brontes significa trueno, Estéropes significa relámpago, y Arges puede traducirse como brillante o resplandeciente. No eran simples gigantes, eran seres asociados al fuego, la luz y las tormentas, fuerzas que los griegos consideraban casi divinas. Desde el principio estaban vinculados al poder del cielo y sobre todo al arte de trabajar los metales. Sin embargo, su historia comienza de una manera bastante trágica. Su padre, Urano, contempló a aquellos hijos y sintió miedo. Algunas versiones dicen que su aspecto le resultaba insoportable, otros afirman que temía el inmenso poder que algún día podrían alcanzar. Fuera cual fuera la razón, decidió encerrarlos en las profundidades de la tierra, en el vientre de Gea, condenándolos a una oscuridad eterna. Para Gea aquello era una tortura. No solo sufría por sus hijos, sino porque mantenerlos atrapados en su interior le provocaba un dolor constante. Cansada de aquella situación, pidió ayuda a los titanes para derrocar a Urano. Solo uno aceptó. Su nombre era Cronos. Armado con una hoz fabricada por la propia Gea, Cronos atacó a su padre y tomó el control del universo. Pero lejos de aprender de los errores de Urano, terminó actuando de forma muy parecida. Aunque había destronado a su padre, Cronos tampoco liberó a los cíclopes. Los mantuvo prisioneros durante generaciones, encerrados una vez más en el oscuro abismo del Tártaro, la prisión más profunda del cosmos. Allí permanecieron hasta la llegada del siguiente gran protagonista de la mitología griega, Zeus. Cuando Zeus inició la guerra contra los titanes, comprendió muy pronto que necesitaba aliados. Los titanes eran demasiado poderosos como para derrotarlos únicamente con la fuerza de los dioses jóvenes. Por eso decidió hacer algo que nadie antes había hecho: descender hasta el Tártaro y liberar a los antiguos prisioneros de Cronos. Entre ellos estaban los 3 cíclopes. Agradecidos por haber recuperado la libertad, Brontes, Estéropes y Arges juraron lealtad a Zeus, pero no lucharían empuñando espadas ni encabezando ejércitos. Su auténtico talento era otro. Eran herreros incomparables. Los griegos los describían como maestros del fuego y del metal, capaces de fabricar objetos imposibles, armas que ningún mortal habría podido imaginar. Y fueron precisamente esas armas las que cambiaron para siempre el destino del universo. Para Zeus forjaron el rayo, la temible arma capaz de atravesar el cielo y reducir a cenizas a cualquiera que se enfrentara al rey de los dioses. Cada vez que contemplamos una representación de Zeus lanzando un relámpago, estamos viendo una creación de los cíclopes. Para Poseidón fabricaron el famoso tridente, con el que podía provocar terremotos, levantar gigantescas olas o calmar el mar a su voluntad. Y para Hades crearon uno de los objetos más misteriosos de toda la mitología, el yelmo de invisibilidad, un casco que permitía desaparecer incluso ante la mirada de otros dioses. Según algunos relatos, ese mismo casco sería utilizado más adelante por héroes como Perseo durante sus aventuras. Es fascinante pensar que 3 de los objetos más famosos de la mitología griega nacieron de las manos de cíclopes. Sin ellos, Zeus nunca habría podido derrotar a los titanes. Sin ellos, Poseidón no habría gobernado los océanos, y Hades jamás habría recibido uno de los artefactos más poderosos del inframundo. En cierto modo, los cíclopes fueron los ingenieros del Olimpo, los artesanos que hicieron posible el triunfo de los dioses olímpicos. Esta imagen resulta muy diferente de la que tenemos hoy. Aquí no aparecen como monstruos irracionales, sino como seres sabios, disciplinados y extraordinariamente habilidosos. Su fuerza estaba al servicio de la creación, no de la destrucción. Pero la historia de los cíclopes aún daría un giro inesperado. Con el paso de los siglos comenzó a surgir otra tradición completamente distinta. Ya no se hablaba de ellos como herreros divinos, sino como gigantes capaces de levantar fortalezas con piedras tan enormes que ningún ser humano podría moverlas. Y ese cambio nació por culpa de unas ruinas que todavía hoy siguen en pie. Los cíclopes constructores, los gigantes que levantaron ciudades. Hasta ahora hemos conocido a los primeros cíclopes, los que aparecen en la Teogonía de Hesíodo. Eran seres divinos, maestros de la forja y aliados de Zeus, pero con el paso de los siglos comenzó a extenderse una tradición completamente distinta.
En ella, los cíclopes ya no eran herreros celestiales, sino gigantes de una fuerza sobrehumana, capaces de mover rocas que ningún hombre habría podido levantar. Y lo más interesante es que esta nueva leyenda probablemente nació por culpa de unas ruinas reales. Para entenderlo, tenemos que viajar a la Grecia de la Edad de Bronce, muchos siglos antes de la época clásica. Allí floreció la civilización micénica, una cultura poderosa que construyó enormes palacios fortificados en ciudades como Micenas, Tirinto o Argos. Sus ingenieros levantaron murallas utilizando bloques de piedra caliza de varias toneladas de peso, algunos de más de 3 metros de longitud. Cuando esa civilización desapareció, también se perdió el conocimiento sobre cómo habían sido construidas aquellas fortalezas. Pasaron generaciones. Los palacios quedaron abandonados y con el tiempo, los propios griegos que recorrían aquellas ruinas ya no sabían quién las había levantado. Imagina por un momento a un viajero de hace 2500 años llegando a Micenas. Frente a él se alzaban murallas gigantescas, formadas por piedras tan enormes que parecía imposible que hubieran sido colocadas por manos humanas. Sin grúas, sin maquinaria, sin tecnología moderna, ¿cómo era posible? La explicación más lógica para ellos era que no las habían construido hombres, las habían construido gigantes, y esos gigantes eran, por supuesto, los cíclopes. Así nació la idea de las murallas ciclópeas, un nombre que todavía utilizamos hoy. Aunque los arqueólogos saben perfectamente que fueron obra de los micénicos, el término ha sobrevivido durante siglos como recuerdo de aquella antigua creencia. En diferentes regiones de Grecia comenzaron a atribuir a los cíclopes la construcción de puertas monumentales, fortalezas y ciudades enteras. Allí donde aparecía una obra de ingeniería demasiado impresionante para la tecnología conocida por la gente de la época, la respuesta era siempre la misma: los cíclopes habían pasado por allí. Esta forma de explicar el pasado no era exclusiva de Grecia. Muchas culturas hicieron algo parecido. En distintos lugares de Europa existen dólmenes y monumentos megalíticos que durante siglos fueron atribuidos a gigantes, héroes legendarios o incluso seres sobrenaturales. Cuando una civilización pierde el recuerdo de quién construyó una obra, la imaginación suele llenar ese vacío. Pero los cíclopes constructores tenían una diferencia importante respecto a los de Hesíodo. Aquí ya no se habla de grandes artesanos ni de aliados de Zeus. Son gigantes misteriosos, casi una raza ancestral, cuyo paso por el mundo quedó marcado únicamente por las enormes piedras que dejaron tras de sí. Es posible que esta tradición naciera como una forma de explicar las ruinas del pasado, pero también contribuyó a reforzar la imagen del cíclope como un ser de fuerza descomunal. Y esa idea sería fundamental para la siguiente gran transformación del mito, porque entonces apareció un poeta llamado Homero, y Homero cambió para siempre la historia de los cíclopes. En sus poemas ya no son constructores ni herreros, tampoco viven entre los dioses ni participan en la creación de armas legendarias. Ahora habitan en una isla remota, alejados de cualquier civilización. No conocen las leyes, no cultivan la tierra, no construyen ciudades y ni siquiera respetan una de las normas más sagradas del mundo griego, la hospitalidad hacia los viajeros. Entre todos ellos destaca uno que acabaría eclipsando a los demás para siempre. Su nombre era Polifemo. Y gracias a Polifemo, la palabra cíclope dejó de evocar a los artesanos del Olimpo o a los gigantes constructores para convertirse en sinónimo de monstruo. Polifemo, el cíclope que cambió la historia de los monstruos. Y así llegamos al cíclope que prácticamente todo el mundo conoce. Resulta curioso que, cuando hoy pensamos en esta criatura, en realidad no estamos imaginando a una especie entera, sino a un solo individuo. Ese es el poder que tuvo la obra de Homero. Polifemo fue un personaje tan memorable que acabó eclipsando a todos los demás cíclopes de la mitología. La historia aparece en el libro 9 de la Odisea, una obra compuesta hacia el siglo VIII a.C., aunque recoge relatos mucho más antiguos transmitidos de forma oral durante generaciones. En este punto del poema, Odiseo ya ha sobrevivido a la guerra de Troya y solo desea regresar a Ítaca junto a sus hombres. Sin embargo, el viaje de vuelta está lejos de ser sencillo. Cada nueva isla representa un peligro distinto, y una de ellas alberga al monstruo que marcará el resto de su travesía. Después de abandonar la isla de los Lotófagos, Odiseo y su tripulación llegan a una tierra desconocida. Desde la costa observan un lugar fértil, cubierto de pastos y rebaños. No parece una isla hostil. Al contrario, transmite una sensación de abundancia. Odiseo decide explorarla acompañado por 12 de sus mejores hombres. Es una decisión que cambiará sus vidas para siempre. Mientras recorren el lugar, descubren una enorme cueva. En su interior encuentran algo que les llama la atención inmediatamente.
Cestas repletas de quesos recién elaborados, grandes recipientes llenos de leche y corrales donde descansan ovejas y cabras de un tamaño extraordinario. Los compañeros de Odiseo reaccionan enseguida. Le proponen tomar parte de la comida y marcharse antes de que regrese el dueño. Desde un punto de vista moderno parece la opción más sensata. Han encontrado provisiones suficientes para continuar el viaje y todavía nadie sabe que están allí. Pero Odiseo toma otra decisión. Quiere conocer al habitante de la cueva. Y esa decisión, fruto de la curiosidad, del orgullo o quizá de la confianza en la protección que ofrecían las leyes sagradas de la hospitalidad griega, resulta ser un gravísimo error. Porque al caer la tarde, el propietario de la cueva regresa. Homero describe una escena inolvidable. Un gigante inmenso aparece conduciendo su rebaño. Sus pastos hacen temblar el suelo mientras carga sobre los hombros enormes haces de leña. Cuando entra en la cueva, realiza una acción aparentemente cotidiana. Introduce a las ovejas en el interior y después toma una roca gigantesca para cerrar la entrada. No es una piedra cualquiera. Homero insiste en que era tan pesada que ni siquiera 20 carros tirados por caballos habrían podido moverla. En ese instante, Odiseo comprende que están atrapados. No pueden levantar la roca, no pueden escapar, y todavía no saben quién es aquel gigante. Entonces Homero nos presenta por primera vez a Polifemo, hijo del dios del mar Poseidón y de la ninfa Toosa. A diferencia de los hombres griegos, Polifemo no vive en una ciudad ni forma parte de una comunidad. No tiene rey, no obedece leyes. Cada cíclope gobierna únicamente sobre sí mismo y sobre su familia. Homero aprovecha este detalle para establecer un contraste muy importante. Para los griegos, la civilización se basaba en la existencia de normas, justicia, agricultura y hospitalidad. Los cíclopes carecen de todo eso. Son inmensamente fuertes, pero viven aislados, sin instituciones y sin respeto por las costumbres que definían a una sociedad civilizada. En otras palabras, Polifemo representa todo aquello que un griego no quería ser. Cuando termina de organizar el rebaño, el gigante enciende un fuego. La luz de las llamas ilumina el interior de la cueva, y entonces descubre a los intrusos. Odiseo da un paso al frente, y siguiendo las normas de la hospitalidad sagrada, se presenta como un viajero que solicita refugio y alimento. Le recuerda que incluso los extranjeros están protegidos por Zeus, el dios de los huéspedes y de la hospitalidad. Es un discurso perfectamente razonable, para un griego. Pero Polifemo no piensa como un griego. Su respuesta deja claro que las leyes de los hombres no significan absolutamente nada para él. Con desprecio, responde que los cíclopes no temen a Zeus ni obedecen a los dioses olímpicos porque se consideran más fuertes que ellos. Es una afirmación tremendamente importante. Hasta ese momento, casi todos los monstruos de la mitología respetaban, de una forma u otra, el orden impuesto por los dioses. Polifemo, en cambio, se sitúa por encima de ese orden. Es la encarnación de la fuerza sin límites y sin moral. Polifemo no tiene ninguna intención de comportarse como un anfitrión. De repente, alarga un brazo gigantesco, atrapa a 2 de los hombres de Odiseo como si fueran muñecos y los estrella violentamente contra el suelo. Mueren en el acto. Y entonces ocurre algo que debió horrorizar profundamente a quienes escuchaban este poema hace casi 3000 años. Polifemo despedaza los cadáveres y se los come. Crudos, con huesos, carne y vísceras. La escena es breve en el poema de Homero, pero su impacto es enorme. No estamos simplemente ante un gigante, estamos ante un monstruo antropófago que viola todas las leyes de la naturaleza y de la civilización. Cuando amanece, el horror continúa. Polifemo se despierta con total naturalidad, como si lo ocurrido la noche anterior no hubiera tenido nada de extraordinario. Se acerca de nuevo al grupo de prisioneros, alarga la mano y vuelve a escoger a 2 hombres al azar. Para él no son personas, son comida. Los mata de la misma manera y vuelve a devorarlos antes de sacar a pastar a su inmenso rebaño. Después vuelve a cerrar la entrada con aquella roca gigantesca, dejando a Odiseo y a los supervivientes atrapados en la oscuridad. En ese momento el héroe griego contempla la enorme maza de madera que Polifemo había dejado apoyada contra una pared de la cueva. Era un tronco de olivo verde, tan grande que Homero lo compara con el mástil de un barco mercante. Y entonces comienzan a elaborar un plan. Al caer la tarde, el gigante vuelve con sus ovejas, y exactamente igual que el día anterior, vuelve a asesinar y devorar a otros 2 hombres. Entonces Odiseo da el siguiente paso de su plan. Antes de llegar a la isla, había recibido de un sacerdote llamado Marón un vino excepcionalmente fuerte, tan concentrado que normalmente debía mezclarse con 20 partes de agua antes de beberlo. Era un vino reservado para ocasiones especiales. Odiseo se lo ofrece al cíclope. Polifemo jamás había probado algo semejante. Lo bebe de un sorbo y pide más. Odiseo vuelve a llenar la copa, y después una tercera vez. Poco a poco, el alcohol comienza a hacer efecto. El gigante pastor, invencible por la fuerza,
empieza a perder la lucidez. Es entonces cuando hace una pregunta aparentemente inocente. «Extranjero, ¿cómo te llamas?» Odiseo no había pensado la respuesta. No dice su verdadero nombre. Responde simplemente: «Me llamo nadie». En griego, el nombre utilizado es outis, que significa precisamente nadie o ninguno. Polifemo, completamente ebrio, ríe satisfecho y promete que como recompensa por el vino, se comerá a nadie, el último de todos. Pocos minutos después cae profundamente dormido. Es el momento. Odiseo reúne a sus compañeros. Entre todos levantan la enorme estaca, la introducen en el fuego hasta que la punta se vuelve incandescente, y cuando está al rojo vivo, la clavan con todas sus fuerzas en el único ojo del gigante. Homero describe una escena brutal. La madera arde al atravesar el ojo, la sangre hierve, el globo ocular estalla, y el sonido recuerda al silbido del hierro candente cuando un herrero lo sumerge en agua fría para templarlo. No es una comparación casual. Muchos especialistas creen que Homero utiliza precisamente una imagen relacionada con la herrería como un guiño a aquellos antiguos cíclopes de Hesíodo, los grandes forjadores de armas divinas. Polifemo lanza un grito tan aterrador que hace temblar toda la montaña. Los demás cíclopes, que viven en cuevas cercanas, acuden inmediatamente para averiguar qué ha sucedido. Desde el exterior le preguntan: «¿Quién te está atacando? ¿Quién intenta matarte?» Y aquí entra en juego uno de los engaños más famosos de toda la literatura. Polifemo responde: «¡Nadie! ¡Nadie me está matando! ¡Nadie me está matando!». Los otros cíclopes se quedan desconcertados. Si nadie lo está atacando, concluyen que quizás se trata de una enfermedad enviada por los dioses, algo contra lo que ellos no pueden hacer nada. Así que se marchan. Odiseo acaba de salvar la vida gracias a un juego de palabras que todavía hoy sigue utilizándose como uno de los mayores ejemplos de ingenio de la literatura clásica. Sin embargo, aún queda el problema más difícil. La roca sigue bloqueando la salida y Polifemo, aunque ciego, continúa vivo. A la mañana siguiente el gigante retira la piedra para dejar salir a las ovejas, pero se sienta justo en la entrada de la cueva. Con sus enormes manos va palpando el lomo de cada animal para asegurarse de que ninguno de los prisioneros intenta escapar. Parece imposible, pero Odiseo vuelve a encontrar una solución. Ata a cada uno de sus hombres bajo el vientre de los carneros más grandes del rebaño. Él mismo se agarra a la lana del mejor de todos. Cuando los animales abandonan la cueva, Polifemo únicamente toca sus lomos. Nunca imagina que colgados bajo ellos viajan los hombres que busca desesperadamente. Cuando por fin se alejan de la cueva y llegan a la playa, los griegos corren hacia su barco y se hacen inmediatamente a la mar. La aventura podría haber terminado allí, pero entonces Odiseo comete el mayor error de todo el episodio. Mientras el barco se aleja, incapaz de contener su orgullo, grita hacia la costa para burlarse del cíclope. Primero lo insulta, después le revela que fue él quien lo engañó, y finalmente le dice su verdadero nombre. «Soy Odiseo, hijo de Laertes, rey de Ítaca». Es un momento decisivo, porque Polifemo ya sabe contra quién debe dirigir su venganza. Lleno de rabia, arranca un enorme peñasco y lo lanza hacia el mar. La roca cae tan cerca del barco que la ola generada está a punto de hacerlo regresar a la costa. Odiseo consigue escapar por muy poco. Entonces, el cíclope levanta las manos al cielo y pronuncia una oración dirigida a su padre, a Poseidón, el dios del mar. Le suplica que Odiseo nunca regrese a casa, y si el destino decide que vuelva a Ítaca, que lo haga solo, después de perder a todos sus compañeros y encontrando desgracias incluso en su propio hogar. Poseidón escucha esa súplica, y a partir de ese momento convierte la vida de Odiseo en un auténtico infierno. Tormentas, naufragios, monstruos, años vagando por el Mediterráneo. Pero la historia de Polifemo no termina aquí. Tras Homero, otros autores imaginaron un destino muy distinto para el cíclope. Algunos incluso lo convirtieron en un personaje capaz de enamorarse, sufrir y experimentar un amor imposible. Pero ¿y si los cíclopes hubieran nacido a partir de un descubrimiento real? ¿Existieron realmente los cíclopes? El posible origen del mito. Después de escuchar la historia de Polifemo es inevitable hacerse una pregunta que acompaña a esta criatura desde hace siglos. ¿De dónde surgió la idea de un gigante con un solo ojo? Como ocurre con la mayoría de los grandes monstruos de la mitología, es muy poco probable que exista una única respuesta. Los mitos no suelen nacer de un día para otro. Se transforman con el tiempo, se mezclan recuerdos, creencias, miedos e incluso observaciones del mundo real. Y en el caso de los cíclopes, existen varias teorías especialmente interesantes. La teoría de los elefantes enanos.
La hipótesis más aceptada hoy en día por muchos historiadores y paleontólogos nos lleva hasta varias islas del Mediterráneo, especialmente Sicilia, Creta, Malta y Chipre. Hace miles de años vivieron allí especies de elefantes enanos, animales mucho más pequeños que los elefantes actuales, adaptados a la vida en islas. Con el paso del tiempo desaparecieron, pero sus esqueletos permanecieron enterrados durante siglos. Imaginemos ahora a un pastor o a un viajero de la antigüedad encontrando uno de esos cráneos. A simple vista resulta muy extraño. Los elefantes tienen dos pequeñas cavidades para los ojos situadas a los lados del cráneo, pero lo más llamativo es un enorme agujero situado justo en el centro del rostro. Hoy sabemos perfectamente qué es. Es la cavidad donde se insertaba la trompa. Pero alguien que jamás hubiera visto un elefante difícilmente podría imaginarlo. Para un griego de hace casi 3000 años, aquel enorme edificio podía parecer perfectamente la cuenca de un gigantesco ojo. Si además el cráneo medía mucho más que el de cualquier ser humano conocido, la conclusión era casi inevitable. Y si tenía un solo ojo, pertenecía a un cíclope. Esta teoría fue propuesta en el siglo XX por el paleontólogo austriaco Ozenio Abel, y aunque no puede demostrarse de forma definitiva, sigue siendo una de las explicaciones más convincentes para el origen visual del mito. No significa que Homero encontrara uno de estos cráneos, ni que los griegos inventaran toda la leyenda a partir de ellos, pero sí demuestra que la naturaleza podía ofrecer imágenes capaces de alimentar la imaginación, y no sería la primera vez. Muchas leyendas sobre dragones podrían estar relacionadas con fósiles de dinosaurios descubiertos accidentalmente. Del mismo modo, los restos de mamuts pudieron inspirar historias sobre gigantes en diferentes culturas. Los seres humanos siempre hemos intentado explicar aquello que no comprendemos, y cuando faltan respuestas, aparecen los mitos. Una enfermedad extremadamente rara. Existe otra teoría, aunque mucho menos probable. En medicina existe una malformación congénita llamada ciclopía. Se trata de una alteración muy grave del desarrollo embrionario, en la que los ojos no llegan a separarse correctamente y el bebé nace con una única cavidad ocular central o con los ojos parcialmente fusionados. Es una condición extremadamente rara y, por desgracia, incompatible con la vida durante mucho tiempo. Algunos investigadores han sugerido que el conocimiento ocasional de casos así pudo influir en la creación del mito. Sin embargo, la mayoría de los especialistas consideran que esta explicación tiene poco peso. Los bebés afectados no alcanzaban la edad adulta y, desde luego, nunca habrían dado lugar a historias sobre gigantes pastores capaces de arrancar montañas. Es una coincidencia llamativa, pero probablemente no sea el origen de la leyenda. El cíclope en el cine, los videojuegos y la cultura popular. Pocas criaturas de la mitología griega han tenido una influencia tan duradera como el cíclope. Su silueta es tan reconocible que basta un único ojo para identificarla al instante. Desde el siglo XX, el cine ha recuperado una y otra vez esta figura. Una de las representaciones más aceptadas aparece en Ulises de 1954, protagonizada por Kirk Douglas, donde el encuentro con Polifemo reproduce uno de los episodios más célebres del poema de Homero. Años después, películas inspiradas en la mitología griega siguieron recurriendo a los cíclopes como símbolo de fuerza descomunal y amenaza casi imparable. Aunque muchas de estas versiones se toman grandes libertades respecto a los textos clásicos, contribuyeron a mantener viva la imagen del gigante de un solo ojo para nuevas generaciones. Autores de fantasía moderna, juegos de rol y novelas juveniles adoptaron al cíclope como una criatura habitual. En muchas ocasiones aparece simplemente como un monstruo gigante, pero en otras recupera aspectos de las tradiciones más antiguas, como su habilidad para la forja o su parentesco con los dioses. Los videojuegos tampoco han permanecido al margen. En sagas como God of War, los cíclopes aparecen como enormes enemigos cuya fuerza obliga al jugador a recurrir a la estrategia más que al combate directo, una idea que recuerda inevitablemente al enfrentamiento entre Odiseo y Polifemo. También encontramos cíclopes en Age of Mythology, donde forman parte de los ejércitos mitológicos griegos, en Assassin's Creed Odyssey, que reimagina varias criaturas de la mitología, y en innumerables juegos de rol como Dungeons and Dragons, donde se han convertido en una de las razas monstruosas más reconocibles. Es curioso comprobar cómo, después de casi 3000 años, seguimos utilizando exactamente la misma idea que fascinó a los antiguos griegos, un gigante cuya fuerza parece imparable, pero que puede ser derrotado mediante la inteligencia. Y por cerrar este episodio del Archivo de Bestias, el cíclope ha recorrido un camino fascinante a lo largo de la historia. Comenzó siendo uno de los primeros hijos de Gea y Urano, un ser divino capaz de forjar las armas con las que Zeus conquistó el universo. Más tarde, la tradición lo convirtió en un gigante constructor, responsable de levantar fortalezas tan impresionantes que los propios griegos creían imposibles. Después llegó Homero y transformó para siempre su imagen con Polifemo, el pastor antropófago derrotado no por la fuerza, sino por el ingenio de Odiseo. Y siglos más tarde, los poetas descubrieron otra faceta del personaje, la de un ser capaz de enamorarse, sufrir y perderlo todo por culpa de los celos.
Pocas criaturas mitológicas han cambiado tanto sin dejar de ser reconocibles. Quizá por eso el cíclope sigue vivo en nuestra cultura, no solo porque sea un monstruo espectacular, sino porque representa una idea que nunca ha dejado de ser actual. La fuerza bruta puede parecer invencible, pero la inteligencia, la creatividad y el ingenio siempre tienen la capacidad de encontrar un camino. Después de casi 3000 años, el cíclope sigue observándonos con su único ojo, y nosotros seguimos fascinados por él. Hasta aquí llega este episodio del Archivo de Bestias. No olvides suscribirte al canal y darle like al vídeo.